Listo, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimado doctor Carlos Rivera, y muy buenas noches con todos, estimados participantes. Sean cordialmente bienvenidos al segundo curso de especialización en Derecho Financiero y Bancario, organizado por Biloya. En esta ocasión tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Carlos Rivera, quien abordará el tema el derecho bancario y el sistema financiero. Queremos comentarles que el doctor Carlos Rivera es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, e- es máster en leyes por la Universidad de Texas, Estados Unidos, es profesor de diversos cursos de Derecho Mercantil en la PUC, Centrum PUC y Escuela de Posgrado en la misma casa de estudios. El doctor Carlos Rivera cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y de seguros. En ese sentido, estimado doctor, antes de iniciar la ponencia, le extendemos cordialmente los saludos y agradecimientos de parte de todo el equipo de B-Lawyer y le cedemos el pase para que pueda iniciar con su presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Yasmín, gracias al equipo de Biloyer por la amable invitación. Eh, Espero que, y bueno, y sobre todo, bienvenidos a los presentes virtualmente. Eh, y sin más preámbulo, dado que tampoco es que tengamos tanto tiempo, vamos a dar inicio a esta charla de Derecho Bancario y Sistema Financiero, ¿no? Siempre es bueno, como yo le digo a mis alumnos frecuentemente, ver la gran foto, ¿no es cierto? El panorama general del tema bancario y sistema financiero. Entonces, para ello, voy a poner en modo presentación, mientras va cargando. Ya, ok. Ok. Yasmín, ¿me confirma si se ve, por favor, en modo presentación? ¿Estamos bien? Claro que sí, doctor. Sí, Ok, ya lo podemos ok. observar. Ok, perfecto. Entonces, según me informa el equipo de Lawyer, esta es la primera charla del programa, y lo cual, bueno, me da pie a mí para hablar en términos generales y ya después en cada, en cada paso que ustedes vayan dando, en cada clase que ustedes vayan teniendo, van a ir profundizando sobre los temas. Pero vamos a hablar ahora nosotros de un marco general que les va a dar a ustedes herramientas ya para después profundizar en temas concretos, ¿no? Entonces, para empezar, el tema, el título el título del programa me parece muy interesante, ¿no? Porque no se ha llamado solamente derecho bancario, ¿no? Tomando en cuenta especialmente que estamos dentro de un sistema financiero, que es algo más complejo, ¿no? Más yo le digo a mis alumnos del curso de Derecho Bancario en la Católica, le digo, este curso tranquilamente podría llamarse Derecho al Sistema Financiero, porque los bancos son una especie, un tipo específico de empresa y sistema financiero que pertenecen a un universo más grande, como vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Entonces, incluso vamos un paso más atrás y vemos, y la pregunta que nos podemos plantear es, ¿qué cosa es sistema financiero? ¿No? El sistema financiero, la base sobre la cual se mueve el sistema financiero es la intermediación financiera. Las empresas del sistema financiero son fundamentalmente intermediarios financieros. Hay un sistema de intermediación financiera. Y la intermediación financiera a su vez tiene dos especies, ¿no? Que son la intermediación financiera directa y la intermediación financiera indirecta. Los bancos se mueven dentro de la intermediación financiera indirecta. Vamos a ver seguidamente por qué. Pero no podemos dejar de lado, no podemos soslayar que hay una intermediación financiera directa, la cual vamos a simplemente anunciar de paso, digamos en términos generales, y no, evidentemente no nos vamos a detener ahí porque no es materia de nuestro tema. Pero ¿qué cosa es intermediación financiera directa? La intermediación financiera directa es la relacionada al tema del mercado de capitales, mercado de valores. Es decir, es aquella en la cual se juntan, ¿no es cierto?, los agentes superavitarios, ¿no? Los agentes superavitarios y los agentes deficitarios, sin ninguna
sin ningún, digamos, intermediario de por medio. No hay nadie, no hay ninguna entidad que intermedie entre los agentes superavitarios y los agentes deficitarios. Básicamente acá nos estamos refiriendo a la emisión de deuda, emisión de valores mobiliarios para captar dinero del público. En una emisión de bonos, el emisor, que es el agente deficitario, necesita captar dinero del público. Este público viene a ser el agente superavitario, es decir, que digamos, ese dinero que tienen de manera superavitaria lo invierten en estos valores mobiliarios. Esto fundamentalmente hablamos acá del mercado de valores, mercado de capitales. El órgano regulador es la Superintendencia de Mercado de Valores. No es parte de nuestro programa, pero sí es bueno entender que hay una intermediación financiera directa que conecta de manera, como su nombre lo indica, de manera directa a agentes deficitarios, que son los emisores de valores que captan dinero del público, y a los agentes superavitarios que invierten su dinero en estos valores que emiten los agentes deficitarios. Esto es directo, directo el que necesita dinero con el que va a darle el dinero. Eso es mercado de valores, es mercado de capital. Ahí no vamos, hemos visto simplemente de qué se trata, cerramos la puerta con candado y nos alejamos porque eso no es parte de nuestro curso. Sabemos que hay un tema ahí de mercado de valores, mercado de capitales, eso es parte ya de otro, sería parte de otro programa. Lo que sí nos concierne a nosotros directamente es la intermediación indirecta, ¿no? La intermediación indirecta. Y en la intermediación indirecta, básicamente aludimos a estas empresas del sistema financiero que intermedian entre el agente superavitario y el agente deficitario, ¿no? Y acá tenemos un esquema, por ejemplo, en el cual en el centro pueden encontrar ustedes a un banco, ¿no? Que le llama el intermediario financiero. ¿Qué significa? Que va a haber un agente superavitario, que son los ahorristas fundamentalmente, ¿no? Los depositantes de dinero. Ese dinero que depositan estas personas es porque tienen un excedente capital, ¿no? Porque si no tuvieran ese excedente, lo utilizarían para otras cosas. Pero como tienen un excedente de capital, son superavitarios, buscan una entidad en la cual puedan depositar su dinero para obtener fundamentalmente custodia y un rendimiento que vienen a ser los intereses, ¿cierto? Y en el otro lado de la mesa, en el otro lado del mostrador, están los agentes deficitarios. Los agentes deficitarios, es decir, aquellos agentes del mercado que tienen déficit de capital, necesitan plata, necesitan dinero, que son los que acuden al banco para que el banco les dé un préstamo, ¿no? Por eso son agentes deficitarios. Entonces, en el centro está el banco, digamos, para ponerlo gráficamente, con un brazo extendido a los agentes deficitarios y con el otro brazo extendido a los agentes superavitarios. El brazo extendido, en este caso mi brazo izquierdo, hacia los agentes, ya me olvidé que era, superavitarios, acá, superavitarios, va a recibir depósitos, ¿no? Y es lo que muchos de nosotros depositamos nuestro dinero en el banco. Entonces el banco con el brazo izquierdo, vamos a decir así, recibe depósitos del público, ¿no es cierto? A cambio de una tasa de interés que les va a pagar, ¿no? Que es la denominada tasa de interés pasiva, porque es una operación pasiva. Siempre considerar la operación en función a lo que significa para el banco. Es pasiva para el banco porque el banco tiene que pagar interés. Entonces, repetimos, agentes superavitarios, depositantes, operación pasiva. En el otro brazo extiende el banco hacia el agente deficitario, que es el que necesita, tiene déficit de capital, tiene déficit de dinero, y por lo tanto va a acudir al banco en busca de dinero. ¿Quiénes son? Todos los que acuden o acudimos al banco a pedir un préstamo. Personas naturales, personas jurídicas, préstamos de diversos tipos, préstamo de consumo, préstamo de microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, corporación, etcétera, etcétera. No me voy a entrar mucho en eso porque ya va a ser más adelante, lo vamos a ver en el programa. Pero regresamos, ¿no? Para ver lo que es la intermediación, ¿no? La intermediación indirecta. Yasmín, solamente para ver que estamos bien, por favor, se está escuchando, todo bien. Me avisas por el WhatsApp si algo pasa. Todo
Todo bien, doctor, lo escuchamos Ya, perfectamente. ok, perfecto, muy bien. Eh, entonces el banco es el intermediario, ¿no?, entre los agentes superavitarios y los agentes deficitarios. Eh, ahora bien, ¿por qué es interesante este ejemplo, este punto de partida entre la intermediación directa, que hemos visto que no nos corresponde en el curso, y la intermediación indirecta? Porque en la intermediación directa, el que invierte de manera directa en los valores tiene un riesgo de pérdida. No, si nosotros, por ejemplo, compramos un bono emitido por la empresa Bacus, por decir cualquier empresa, no es ninguna publicidad, si nosotros invertimos directamente en bonos corporativos de la empresa Bacus y por A o B la empresa Bacus deviene insolvente, bueno, vamos a ver perjudicada nuestra inversión. Vamos a asumir el riesgo de manera directa. En cambio, en el caso de un banco, el que deposita, ¿no?, si nosotros depositamos nuestro dinero en el banco, no vamos a asumir el riesgo de que el que recibió un préstamo del banco no le pague, no le devuelva el préstamo al banco. Ese es un riesgo del banco. Para nosotros es, como se dice en jerga financiera, para nosotros es transparente, ¿no? No, es decir, no va a depender la recuperación de nuestros depósitos de que los prestatarios del banco le paguen el préstamo capital más interés. Entonces, el riesgo es distinto. Y estamos hablando de otros riesgos. Eso no quiere decir que un banco no pueda entrar en insolvencia, ¿cierto? Pero a su vez hay otras garantías, como por ejemplo el Fondo de Seguro de Depósitos, que cubre hasta cierto modo, ¿no? Entonces, esa es en esencia, la intermediación financiera indirecta de los bancos. ¿Por qué no avanza? Doctor, disculpe, de repente poniendo clic hacia la dirección donde va a cambiar la diapositiva. Sí, le estoy dando la flecha, pero no. Ah, ahí está. Ya se había congelado. Ok. Esta es otra gráfica que, digamos, de manera también didáctica refleja lo que acabamos de decir, ¿cierto? Hay una intermediación financiera, ¿no? En el centro está el banco, cobra, perdón, una tasa de interés activa por la colocación de créditos al agente deficitario, y en el otro extremo paga una tasa de interés pasiva al agente superavitario por haberle dejado sus depósitos, por haber captado sus depósitos. La diferencia entre lo que el banco paga por la tasa de interés pasiva a los depositantes y lo que el banco cobra por la tasa de interés activa a los prestatarios es lo que se denomina el spread bancario o margen financiero de los bancos. Esta es la esencia de los bancos. Este es el ABC de los bancos, ¿no? Así como yo siempre le digo a mis alumnos, así como en términos muy resumidos, se puede decir que el ciclo de vida de un hombre es, que todos lo hemos aprendido en el colegio en algún momento, nace, crece, se reproduce y muere, ya, pero ahí estamos hablando de muchos años de vida y muchas cosas de por medio. En el caso de los bancos, esta es la esencia de los bancos. Ahora, ustedes me dirán, ¿esto es lo único que realizan los bancos? Evidentemente no, el tema es mucho más complejo, hay muchas más operaciones, pero la esencia, desde que se inventaron los bancos modernos, por lo menos, hasta hoy, la esencia es esta. Todo finalmente desemboca en esto. Esta es la ganancia, eh, no diré la mayor, en términos generales sí podría decir la mayor, ¿no? La ganancia básica de los bancos, aunque en determinadas circunstancias, en determinados contextos económicos, a veces los bancos ganan más por otro tipo de operación. Por ejemplo, el año pasado se vio que los bancos ganaban mucho, con bastante dinero por el tipo de cambio. En algún momento, hace algunos años, los bancos ganaban mucho, hasta ahora también, pero antes más, por comisiones, por servicios diversos.
Pero la esencia es el spread bancario. Eh, y acá está, ¿no? ¿Cuál es la esencia de los bancos, ¿no? Es captar para colocar y de manera habitual, ¿no? Porque claro, yo de repente puedo ahorita decirle a un amigo, dame dinero, yo te lo guardo, te lo devuelvo mañana, ¿no? Y puedo a los 10 minutos decirle a un amigo, oye, te presto esta plata, pero me lo devuelves mañana, antes de que se lo tenga que devolver a mi amigo que me lo ha entregado. ¿Eso me convierte en un banco? Definitivamente no, ¿no? Hay dos conceptos que, por ejemplo, Joaquín Garrigues, en su libro de contratos bancarios, define que caracterizan un banco. Es el ánimo de lucro, ¿no? Pero sobre todo la habitualidad. Cuando uno revisa la ley de bancos en los primeros artículos y descubre cuáles son las actividades prohibidas a alguien que no es banco, ¿no? Ahí puede encontrar claramente que es la captación de depósitos del público y la colocación del dinero en el público de manera habitual, de manera que hay un concepto que es la habitualidad. Es un concepto interesante de estudiar y que tiene que ser desarrollado por la doctrina y sobre todo por la jurisprudencia, porque no hay una definición de habitualidad. ¿Qué cosa es habitualidad? Uno, dos, tres. Pero, digamos, quedémonos en esta charla relativamente corta como concepto el tema de la habitualidad. Es la actividad habitual de captar dinero del público para colocarlo de manera. Es una actividad regulada, sin duda, regulada por la Superintendencia de Banca y Seguro, regulada, altamente regulada, por la legislación bancaria, ley de bancos, reglamentos de la SBS, y la razón de ser de esta regulación estriba fundamentalmente en que desde el punto de vista de la constitución política del Perú, los ahorros tienen protección constitucional. ¿Ya? Entonces, toda la razón de ser de la Superintendencia de Banca y Seguros y de la legislación estriba en esta protección constitucional del ahorro del Perú. También hay sanciones penales, ¿no? Por dedicarse, nuevamente vemos la palabra habitual, eh, eh, a captar recursos del público. Ahora bien, esta es la diapositiva central, ¿no? de la charla de hoy. Esta es la diapositiva central de la charla de hoy. Porque nosotros, y se dan cuenta, la charla no, el nombre de la charla no es derecho bancario, ¿no? Es derecho bancario y sistema financiero. Entonces, es importante entender aquí, no sé por qué, Yasmin, si hay unas rayas ahí, no sé por qué están formando unos dibujos ahí. Pero bueno, no importa, vamos a salvar el problema. Eh, ¿Cuál es la gran división dentro de las empresas del sistema financiero? Porque habíamos dicho al inicio del curso que el banco es un tipo de las empresas del sistema financiero que son un universo más grande. Las empresas del sistema financiero fundamentalmente se dividen en dos grandes grupos. Las empresas de operaciones múltiples y las empresas de operaciones especializadas. No vamos a entrar al rubro de empresas de operaciones especializadas, pero sí vamos a mencionar de manera muy somera que por oposición a las empresas de operaciones múltiples, las empresas de operaciones especializadas se dedican a una sola operación, ¿no? A una sola operación. ¿No? Por eso se llaman especializadas en algo. Por ejemplo, empresas de leasing, por ejemplo, empresas que se dedican solo a factoring, por ejemplo, empresas que se dedican solamente a fideicomisos, ¿no? Entre las más importantes. Pero a nosotros, en el curso, sí nos interesa ver, en el otro lado, las empresas de operaciones múltiples. Es decir, son empresas del sistema financiero que pueden dedicarse a varias operaciones, a múltiples operaciones, por eso son operaciones múltiples, ¿no? ¿Y cuáles son esas operaciones? Bueno, son las operaciones del famoso artículo 221 de la Ley de Bancos, que establece una lista eh, taxativa, entre comillas, porque después permite ampliarla, pero una lista detallada, ¿no? Vamos a decirlo así, una lista detallada de las operaciones que pueden realizar las empresas del sistema financiero.
Ahora bien, dentro de las empresas del sistema financiero tenemos tipos específicos de empresas, ¿no? Que van a poder realizar una o más de las operaciones del artículo 221 de la Ley de Banco. Así, por ejemplo, dentro de la taxonomía, como digo yo, del sistema de las empresas de operaciones múltiples, que son empresas del sistema financiero, tenemos, por decirlo de alguna manera, a la reina, ¿no? A la reina, digamos, de la taxonomía, a la reina de las empresas de operaciones múltiples. ¿Cuál es esa reina? La empresa bancaria, denominada banco también. Empresa bancaria igual banco. Y es la reina porque desde el origen, desde que se le otorga la autorización de organización y la autorización de funcionamiento, necesarias ambas para poder operar con el público, desde el origen, desde el nacimiento, van a poder realizar todas las operaciones del artículo 221 de la ley de banco. En cambio, conforme uno va bajando, ¿no? en la taxonomía esta de las empresas de operaciones múltiples, las empresas van a poder ir realizando menos operaciones. ¿Dónde está regulado todo esto? Para que ustedes después lo puedan revisar en los artículos 282 a 289 de la ley de banco. Ahí se establece qué operaciones pueden realizar los bancos, que son todas, las del 221, y después se establece específicamente qué operaciones del artículo 221 pueden realizar las empresas financieras, las cajas municipales de ahorro y crédito, CEMAX, la Caja Municipal de Crédito Popular, las entidades de desarrollo a la pequeña y microempresa. Acá falta actualizar porque esto hace un año aproximadamente han cambiado de nombre, ¿no? Ahora ya no son pymes, ahora se llaman empresas de crédito. Dicho sea de paso, hace muy poco, la semana pasada, se ha quitado la autorización de funcionamiento de una ex pyme, una empresa de crédito llamada Acceso Crediticio. Cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos y la Caja Rural de Ahorro y Crédito, que también hace muy poco ha sido intervenida una caja rural, la Caja Rural de Ahorro y Crédito, CRAC Raíz. De manera que el sistema microfinanciero está móvil. Bien, entonces esas son las empresas de operaciones múltiples, ¿no? Entonces, importante ubicarnos en el título de la charla de hoy. Empresas bancarias y sistema financiero. Entonces, si algo nos vamos a llevar de la charla de hoy es que la empresa bancaria es un tipo de empresa de operaciones múltiples, que a su vez forma parte de un sistema financiero de intermediación, digamos, ya complementando con lo que hemos indicado, de intermediación indirecta. Otro tema también es saber, por ejemplo, mucha gente que no conoce el derecho bancario confunde a la empresa financiera con un banco. No son dos entidades distintas, claro, que coloquialmente se dice las financieras, ¿no? Las empresas financieras. Para el que no sabe, pero ustedes ya a partir de esta charla ya van a saber, los términos empresa financiera, sistema financiero, empresa de sistema financiero son confundibles entre sí. Es natural, es entendible que los confundan, pero ustedes ya no los van a confundir, ¿no? Entonces, ese es el primer mensaje importante. El banco es un tipo especial de empresa de operación múltiple que pertenece a un universo más grande de empresas de sistema financiero y estamos dentro de la intermediación indirecta. ¿Cuáles son los beneficios del sistema financiero? Contribuye a la bancarización, a la inclusión financiera, entre otros, ¿no? Pero fundamentalmente hay un concepto muy importante de inclusión financiera, contribuye al desarrollo del sistema de pagos, contribuye a la formalización de la actividad económica. Algunas disposiciones Doctor, importantes, sí, y Yasmín. doctor, disculpe, a fin de sacar esos trazos, voy a cancelar un poquito el tema de compartir la pantalla para que lo vuelva a compartir y no salga así, por favor. Ya, dejo de compartir entonces. Sí, doctor, un momentito. Ya.
¿Me avisa, Yasmin? ¿Dejo de compartir o todavía? Ya, ok. Ya, voy Sí, a doctor, ya compartir. puede Ya, volver a ok, poner su presentación, por favor. ok, ya. Sí, Ahí estamos. Ahora sí está bien, ¿no? gracias, doctor. Ya, excelente. Gracias a ustedes. Perfecto. Entonces seguimos, continuamos. Eh, no debemos olvidar que la actual ley de bancos, del año 97, 97, se da en el marco de la Constitución Política de Perú del año 93, 4 años después. Se promulga, ¿no? Ya se venía evidentemente discutiendo antes, pero ya recoge los postulados principales de economía de mercado, o para ser más exacto, de economía social de mercado de la Constitución del año 93. Y alguno de esos postulados que recoge la Constitución del 93 es, por ejemplo, el tratamiento que recibe el capital nacional y el capital extranjero, ¿no? Hay una declaración expresa del de tratamiento igualitario entre el capital nacional y el capital extranjero. Eso pues definitivamente, aunque ya un poco antes, ya con la Constitución del 93, pero sobre todo a partir de la ley de bancos, se vio venir un número importante, ingresó un número importante de bancos extranjeros al Perú, ¿no? Solo por citar dos de ellos, dos bancos españoles importantes, el Banco Santander y el BBVA, ¿no? Y que revolucionaron la banca, ¿no? La banca hasta ese momento era una banca antigua, un poco anquilosada, y estos bancos españoles y después bancos de otros países americanos también entraron y trajeron la modernidad a la banca. Y eso fue permitido en gran parte por la Constitución del 93, pero también por la ley de bancos. Acá también se establece que no puede haber tratamiento de excepción que discriminen entre empresas establecidas en el país respecto de sus similares en el exterior. Ahora bien, hay un concepto importante en vamos a hablar de bancos, ya siempre hablamos de bancos digamos, para facilitar la comprensión. Ya sabemos que banco es una empresa de sistema financiero, que hay otras, pero vamos a hablar de bancos, ¿ya? En términos resumidos. Eh, los bancos, en principio, seguían por un principio importante, que es, tiene limitaciones. Tiene limitaciones. Un banco es una sociedad anónima, tiene que ser una sociedad anónima, que duda cabe, ¿no? Está regulada por la Ley General de Sociedades, que duda cabe, tiene, tiene que tener sus acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Lima por disposición expresa de la ley, y además tiene como le hemos indicado, una serie de regulaciones, una serie de limitaciones, límites generales, límites individuales, límites operacionales, una serie de límites. ¿Cuál es la razón de ser de estas limitaciones? Ya lo hemos indicado, ¿no? Son empresas que están altamente reguladas y altamente limitadas porque el Estado, a través de la regulación especial y a través de la supervisión de la SBS, busca proteger los ahorros del público, ¿no? Eso es lo que busca finalmente. Esa es la razón, la filosofía, ¿no? O la causa final de la regulación de los bancos es la protección de los ahorros del público. Eh, Imagínense que los bancos prestaran con su propio dinero. Es decir, que el banco de crédito, ¿no? Credit Corp, dueños, o en fin, para no hablar de nombres específicos, pero imagínense ustedes que los propios dueños, los propios accionistas prestaran con sus propios fondos y que no trabajaran con fondos del público, ¿no? ¿Qué interés podría haber ahí? En principio no habría un interés inmediato del órgano regulador y de la regulación por limitarlo, vigilarlo, supervisarlo. Lo que busca finalmente la normativa es velar por una adecuada protección de los fondos del público,
que además nace con un mandato constitucional, ¿no? El Estado incentiva y busca los medios para regular y resguardar los fondos del público. Vamos a decirlo así, para es un término que es más propio del derecho penal, es el bien jurídico protegido, que también es un término que se utiliza en otros ámbitos del derecho, pero es el bien jurídico protegido, los ahorros del público. Tan es así que, por ejemplo, en la reciente, la reciente cancelación de la autorización de funcionamiento, la empresa de créditos acceso crediticio, lo que se hace es revocarle la autorización de funcionamiento y permitir que siga operando bajo la forma de sociedad anónima, regida por la Ley General de Sociedades. Porque esta empresa no trabaja con fondos del público, coloca créditos. Entonces, concepto importante, los ahorros del público tienen protección constitucional y son la base que explica, es lo que explica la supervisión y regulación estrecha de la Superintendencia de Banca y Seguros. Otro concepto importante que tienen que tener en cuenta los bancos es la diversificación del riesgo, ¿no? Es la diversificación del riesgo. Es decir, lo que se busca es que no existan bancas especializadas en un sector económico especializado, porque se entiende que eso incrementa el riesgo de insolvencia de un banco, con el consiguiente perjuicio no solo a los depositantes, sino al sistema financiero y económico en general. Es por eso que el banco la Superintendencia de Banca y Seguros no otorga autorización de funcionamiento para bancos dedicados a un sector económico específico. De tal manera que ustedes, por ejemplo, no van a ver un banco minero, un banco industrial, cosa que se había en el pasado. Un banco, por decirte, del sector manufactura, un banco para el sector, en fin, ya dije pesquero, ¿no? Pero un banco enfocado en un sector de lo económico. Se busca que los bancos tengan el riesgo diversificado en varios sectores económicos, ¿no? Lo cual no quita que el banco dentro de esa diversidad pueda decidir, según sus políticas crediticias y de riesgos, a qué sectores va a orientar en mayor medida sus recursos, ¿no? Otro concepto importante es el principio de subsidiariedad con lo que se refiere a la participación del Estado, ¿no? Que esto básicamente también es emana de la Constitución, ¿no? El Estado empresario o la actividad empresarial del Estado es subsidiaria del sector privado, ¿no? A diferencia de la anterior Constitución que daba mucha preponderancia al Estado empresario. Entonces, actualmente, la actividad empresarial del Estado en general está acotada y depende del holding FONAFE, ¿no? Y en el caso del sector financiero, está acotada básicamente a COFIDE, al Banco Agrario, al Banco de la Nación y al Fondo Mi Vivienda, ¿no? Son empresas que tienen son la excepción que confirma la regla de la subsidiariedad. Acá está esto lo que estamos viendo. El Estado no participa en el sistema financiero nacional, salvo las inversiones que poseen COFIDE como Banco de Desarrollo de segundo piso, ¿no? Y COFIDE se dice que es un banco de desarrollo de segundo piso porque no opera COFIDE directamente con el público en general, sino lo hace a través de otras empresas del sistema financiero, a través de los bancos comerciales. Por eso se habla de que es un banco de segundo piso. El Banco de la Nación, que está ahí, existe, que está orientado preponderantemente a empleados del Estado, a operaciones que tienen que ver con el pago de tasas, de impuestos a favor del Estado, y que, bueno, en los últimos tiempos, cada cierto tiempo, pretende acercarse más, tener más operaciones para competir un poco más con la banca comercial, ¿no? Pero es causa de discusiones y causa de opiniones en contra, sobre todo de la banca comercial, que no está muy contenta con tener el Banco de la Nación como una competencia.
El Banco Agropecuario, que acá sí, esto también es una excepción, no solamente al principio de subsidiariedad, sino al principio de especialidad, ¿no? Porque ya hemos dicho que la superintendencia no autoriza entidades bancarias dedicadas a un solo sector económico. Acá está solamente a un sector económico. Y bueno, el Fondo de Vivienda también, que es el tema de vivienda, se dedica al banco de interés, a viviendas de interés social. Las cajas municipales, bueno, tienen básicamente como accionistas a los gobiernos locales, no al Estado como tal, no al gobierno, al, 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 no al Estado, sino a los gobiernos locales. Acá nuevamente, ¿no? El Estado como participante en el accionariado, la caja municipal, las cajas municipales y como su rol subsidiario, Banco de la Nación, COFIDE, Banco Agropecuario y Fondo Mi Vivienda. ¿Qué es el Banco de la Nación? Es una empresa de derecho público con autonomía económica y financiera, administra cuentas del Tesoro Público, es un agente financiero que recauda tributos, y la idea es que opere como banco en los lugares donde no hay banca privada. Aunque todo esto se está ya relativizando más con el avance de la tecnología. Esta se dan cuenta, en el año 97 prácticamente todo era físico. Entonces, más o menos esta afirmación se explica por ese contexto histórico, ¿no? Opera como banco en los lugares donde no hay banca privada. Pero ahora puede ser que no haya, aunque siempre es necesaria una agencia física. No se han suspendido del todo, ¿no? Aunque hacia eso estamos yendo. Caso de COFIE, una empresa de economía mixta, es una banca de desarrollo de segundo piso, es de fomento de actividades. Solo opera con otras entidades financieras, no con el público de manera. Agrobanco ya lo hemos mencionado, Fondo de Vivienda también, ¿no? Algunas disposiciones importantes, ¿no? Claro, nosotros hemos dicho que es una actividad regulada que necesita autorización de organización y autorización de funcionamiento. Tienen que tener la forma de sociedad anónima necesariamente, ¿no? Sobre todo los bancos, las compañías de seguros también. El estatuto, toda la parte corporativa, digamos, hay dos grandes aspectos en el funcionamiento de los bancos. La parte corporativa propiamente, que es Junta General de Accionistas, directorio, gerencia, que es preponderantemente dominada por el derecho público, ¿no? Aunque hay aspectos de derecho privado, que es la Ley General de Sociedades, pero hay mucha regulación, ¿no? Muchos requisitos mínimos que establece la Ley de Banco, que son más exigentes que la Ley General de Sociedades. Por ejemplo, la reserva legal mayor, el número mínimo de directores, entre otras cosas. Los directores independientes que tiene que tener, los comités de directorio. Entonces, la parte corporativa, la parte societaria, perdón, tiene un alto componente de derecho público, aunque también tiene derecho privado. Mientras que la parte contractual, la parte de contratos bancarios, tiene más bien un alto componente de derecho privado, ¿no? Un alto componente de derecho privado. Pero tampoco deja de tener un componente importante de derecho público, porque si no fuera así, los bancos podrían celebrar un contrato solamente regido por el Código Civil, lo cual sabemos que no es cierto. Y cada vez con mayor importancia en los últimos años, 10, 15 años, el Estado regula y, le pone límites a la contratación bancaria, básicamente por tema de protección al consumidor, ¿no? Lo que se llama conducta de mercado. Exige una conducta de mercado. Y tenemos también el Código de Protección al Consumidor que aplica a los servicios financieros. Entonces el Estado avanza, ¿no? Avanza y vamos a decir que acorrala a los bancos y cada vez hay un mayor componente de derecho público en la contratación bancaria. Acá creo que es importante. Toda modificación de estatutos sociales debe contar con la aprobación previa de la Superintendencia de Banca y Seguros, salvo excepciones. Por ejemplo, un aumento de capital no requiere aprobación de la SBS porque eso todo va para bien, todo va para arriba, ¿no? Un aumento de capital
a la superintendencia no le molesta, evidentemente, porque eso va para mejorar el patrimonio efectivo y el respaldo del banco. Pero luego de eso, cualquier modificación estatutaria tiene que pasar por el filtro de la superintendencia de banca. Otra disposición general es que en la denominación social de las empresas debe incluirse expresa referencia a la actividad que realiza, ¿no? La actividad para la cual se constituyen. Así, por ejemplo, ustedes van a ver que tiene que decir si es banco, si es financiera, ¿no? Si es una empresa de crédito, si es una caja rural, tiene que decir el tipo especial de empresa para la cual se está constituyendo. Les es prohibido utilizar la palabra central, evidentemente para evitar confusiones con el Banco Central de Reserva del Perú. Y acá tenemos una foto de un, digamos, de un capital social mínimo, ¿no? Como siempre le digo a mis alumnos, cuando uno quiere formar una sociedad anónima bajo la Ley General de Sociedades, casi no tienes capital mínimo, la puedes constituir con 500 soles, 800 soles, 1000 soles. En cambio, los bancos, en general las empresas del sistema financiero y los bancos en particular, necesitan contar con un capital social mínimo por el tipo de operaciones que van a realizar. Y esto se actualiza trimestralmente. Esto se actualiza trimestralmente. Pero se necesita un capital social mínimo y se requiere autorización de organización y autorización de funcionamiento. Un tema que quería comentarles antes de ir acabando. Un tema que quería comentarles era el tema de la contratación bancaria, ¿no? Claro, ustedes van a tener, me parece que todavía no sé si ya lo han tenido, el curso de contratos bancarios. Y a mí me confirma si han tenido contratos bancarios. Doctor, se desarrollará en las siguientes sesiones. Ok, interesante. Entonces van a ver ustedes ahí contratos bancarios, ¿no? Ustedes ya van a saber que los contratos bancarios son los negocios jurídicos relacionados a las operaciones bancarias, que no quiero adelantarme porque no quiero invadir los fueros del próximo ponente de contratos bancarios, pero sí, de manera general, sería interesante decir lo siguiente, que evidentemente lo van a profundizar seguramente. Y, por ejemplo, en el tema de los seguros, en el tema de seguros, solamente lo indico para tenerlo como referencia, que también están regidos por la regulación de la SBS y bajo el ámbito de supervisión de la SBS, existe una ley del contrato de seguro. Ley del contrato de seguro. En el caso de los bancos no existe una ley del contrato bancario. De tal manera que los contratos bancarios están regulados por, pero estoy invadiendo un poquito, también disculpe, los contratos bancarios están regulados por la ley de bancos y la reglamentación de la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿no? Entonces, resumiendo, me gustaría quedarnos acá, ¿no? Me gustaría que nos quedemos acá en esta diapositiva. Resumiendo, ¿no? El curso, perdón, la charla de hoy día es Derecho Bancario y Sistema Financiero, ¿no? El derecho bancario fundamentalmente es el que regula las operaciones bancarias, y hemos visto, pero lo comentamos, las operaciones bancarias básicamente son de tres grandes tipos, tres grandes universos. Las operaciones activas, fundamentalmente préstamos, las operaciones pasivas, fundamentalmente depósitos, y las operaciones neutras. Esos son los tres grandes tipos de operaciones que realizan las entidades bancarias, y y a esa corriente, hay otras corrientes que dicen que hay otras divisiones, pero a esa corriente se adhiere Joaquín Garrigues, que es es un especialista en derecho mercantil, español, es un clásico del derecho mercantil, ¿no? Entonces, operaciones activas, operaciones pasivas y operaciones neutras. Eso es fundamentalmente derecho bancario. Y diríamos que el derecho bancario, ya recapitulando, tiene su aplicación en la parte corporativa de los bancos, que tiene preponderantemente, en lo cual tiene una preponderancia el derecho público. Y también el derecho bancario tiene que ver con los contratos bancarios, en los cuales tiene alta preponderancia el derecho privado, pero como hemos indicado, con el correr del tiempo, cada vez más hay una
aplicación importante de derecho público, que son los controles y la protección que busca el Estado para los consumidores de servicios bancarios, ¿no? Entonces, eso es el derecho bancario, fundamentalmente, grosso modo. Ya evidentemente, entre el programa, de lo que les queda del programa, ustedes van a ir viendo cada tema en particular, pero la idea de esto era darles un paraguas, digamos, una sombrilla de los conceptos fundamentales y generales del sistema financiero. Ok, Yasmín, yo creo que eso es suficiente por hoy. Sí, Quedo atento. muchísimas gracias, estimado doctor. Nos han llegado algunas preguntas. Le voy leyendo la que corresponde al participante John Espinosa. Dice lo siguiente: ¿el fideicomiso qué tipo de operación es? Ok, excelente pregunta de John. El fideicomiso dentro de esta división tripartita, vamos a decir así, de operaciones activas, operaciones pasivas y operaciones neutras, el fideicomiso se ubicaría dentro de este tercer tipo, operaciones neutras. ¿Por qué? Porque las operaciones activas hacen referencia al interés activo que cobra un banco, las operaciones pasivas al interés pasivo que paga a los depositantes, y las operaciones neutras, básicamente la ganancia del banco está en el hecho de las comisiones que cobra, ¿no? Es decir, en un fideicomiso, eh, el banco no cobra ni cobra interés activo, ni paga interés pasivo, pero sí cobra comisión. Por eso justamente se indica que son neutras, ¿no? Ahora, el fideicomiso, bueno, ya esto probablemente lo vean en la próxima charla, que es contratos bancarios, pero ya es una operación, es relativamente compleja de entender al inicio. Cuando uno entiende los actores es más fácil, ¿no? Hay un patrimonio fideicometido, hay un fideicomitente, un fideicomisario y un fiduciario que es el banco, o también empresas especializadas en servicios fiduciarios, ¿no? Muchas gracias, doctor. Le comento la siguiente pregunta de parte del participante Eduardo González. Dice, doctor, ¿los bancos solo pueden constituirse bajo un tipo societario de sociedad anónima abierta o sociedad anónima? Correcto, ¿no? Lo que establece la Ley General de Sociedades es que necesariamente tienen que tener la forma de sociedad anónima, ¿no? No cabe, pues, un banco que sea una sociedad en comandita, una sociedad colectiva, una sociedad civil de responsabilidad limitada. Tiene que tener y esto por mandato de la Ley de Bancos, tiene que tener necesariamente la forma de sociedad anónima. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también es que la Ley General de Sociedades indica que en aquellos tipos, eso es Ley General de Sociedades, en aquellos tipos societarios en los que por ley especial una entidad necesariamente tiene que revestir la forma de sociedad anónima, no es necesario que se indique la sociedad, el término SA. Es una de las excepciones a la disposición de la Ley General de Sociedades que obliga a que diga el tipo, a que contenga el tipo social. Por eso es que, por ejemplo, ustedes no van a ver, no van a ver Banco de Crédito S.A. No, simplemente Banco de Crédito. Banco BBVA S.A. No, van a ver simplemente Banco BBVA, porque necesariamente tienen que revestir la forma de sociedad anónima. Muchas gracias, estimado doctor. Le comento la siguiente pregunta eh, de parte de Natalie Cristóbal. ¿Cuánto puede retener el Banco del Sueldo por deuda a SUNAT? Ya, eso, ¿cuánto puede retener? A ver, ¿cuánto puede retener el Banco del Sueldo por deuda a su... Ya, eso, a ver, esa pregunta me va a permitir exprimirme a responderla porque ya tiene más que ver con el ámbito laboral, ¿no? Y porque da la impresión ya de ser una pregunta particular, ¿no? Entonces, me voy a permitir, por favor, no responder esa pregunta. Correcto, doctor. La pregunta de Eder Chávez dice, ¿existe un monto mínimo de inversión para la creación de un banco? Correcto, correcto.
como hemos indicado, hay un capital mínimo, ¿no? Que se actualiza trimestralmente por la Superintendencia de Banca y Seguros. Por el tipo de empresa de que estamos hablando, necesita un capital importante. Muchas gracias, doctor. Le comento la pregunta final. Dice, ¿podría comentar cómo opera el crowdfunding y cuál es su opinión respecto a esta reciente forma de financiación? Ya, en realidad, digamos, eso tiene que ver más con el sistema de intermediación directa que comentaba, ¿no? Es un tema que no tiene que ver directamente con bancos, ¿no? Ni con lo que hemos comentado, el sistema financiero, sino tiene que ver más con mercado de valores. Es más, estas entidades de crowdfunding están regidas por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Hay regulación de la Superintendencia de Mercado de Valores, pero es lo que se llama, en inglés crowdfunding, pero en la traducción es financiamiento participativo, ¿no? Que se busca captar para para diversos propósitos, ¿no? Se busca captar dinero directamente de un grupo de inversionistas determinado para fines específicos, ¿no? Estamos hablando ahí ya de intermediación directa, ¿no? No es intermediación indirecta, que es lo que estamos viendo en el curso de hoy. Muchísimas gracias, estimado doctor. Con esa pregunta hemos dado por finalizada las preguntas asignadas y también con ello la finalización de su ponencia. De parte de todo el equipo de Biloyer, le reiteramos el agradecimiento y estaremos encantados de poder contar con usted en siguientes oportunidades. Muchas gracias, Yasmín, muchas gracias a Bill Lawyer y muchas gracias a todos los participantes. Quedo a su disposición. Buenas noches, Muchísimas cuídense. gracias, doctor. Nos vemos. Que tenga Chao, un chao, excelente chao, cierre de semana. Buenas noches chao. con Igualmente. usted. Hasta luego. Muchísimas gracias, estimado doctor, y muchas gracias a todos los participantes que nos han acompañado en la presente sesión. Estamos dando por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Estaremos comunicando por los grupos correspondientes las fechas y también los accesos para las siguientes sesiones asignadas. Muchas gracias con todos y buenas noches.